Gracias. placer de contar con usted aquí hoy. Gracias, qué bueno estar con ustedes. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar como en casa. Mi familiar, este programa de siempre. Yo pienso que este es uno de los primeros canales que tuvimos nosotros en Santiago. Después de que se fue de la Colovisión y después llegó Teleuniverso. Sí, Después llegaron otros después. no, Teleuniverso no, llegó un canal que estaba aquí antes, después llegó el canal Diario 55. O sea que me siento muy como en casa. Además, Alberto como mi hermano, ustedes que me han tratado siempre con mucha distinción y cariño y afecto, y eso es recíproco para ustedes. Vamos a iniciar por ahí, doctor, el libro recién publicado por usted sobre COVID, el COVID-19. Mira, ese libro se hace en base, a mí me tocó ser el jefe de campaña de la oposición política del gobierno que estaba anteriormente, jefe de campaña de la oposición política del candidato presidencial que apuntaba a ganar las elecciones, que era el candidato Luis Abinader. En ese momento yo también estaba como neumólogo en ejercicio. Yo recuerdo cuando los muchachos de la prensa me llamaban, doctor, va a venir el COVID aquí. Yo decía, señores, ahora lo que tenemos, eso en febrero, en enero, aquí lo que tenemos mucha influenza ahora, vamos a pensar en la influenza. Bueno, manejamos esa parte con mucha cautela, esperamos, nosotros fuimos los que insistimos que el presidente Danilo Medina cerrara la frontera en su momento con un comunicado que se hizo aquí en Santiago, lo hice yo justamente con mi equipo de prensa, lo llevamos a Santo Domingo, seguí, pero yo seguía con mi neumología en ejercicio, mi hija acaba de llegar de neumóloga también de México, y entonces me dio la oportunidad de manejar la campaña electoral, manejar la oposición política en frente al COVID, ser neumólogo en ejercicio, vi tantos pacientes con una mortalidad bajísima para mí, y entonces yo tenía incluso las facilidades de asumir los medicamentos que mandaba el Servicio Nacional de Salud a través del doctor, una gran persona, de Chanel Rosa, que estaba en la dirección del Servicio Nacional de Salud, me mandaba muchos medicamentos para la gente nuestra y para la gente que yo entendiera. Eso me permitió, y a las clínicas mismas le llevaba medicamentos, eso me permitió caminar sobre la marcha y darme la oportunidad de seguir ejerciendo. En eso anduve el país entero, las pruebas de anticuerpos que la trajimos nosotros, la pedimos 1 millón para ir detectando casos. Yo recuerdo cuando fuimos a la zona sur que nos salían 28% de positividad y todavía no se ha declarado prácticamente la pandemia en el país. Y entonces empezamos a trabajar con eso. Yo recuerdo que esas pruebas las trajimos, el candidato Abinader nos recomendó, en ese momento nos recomendó a nosotros, a mí, a Yayo San y a Paliza, hacernos responsables de la parte de las pruebas, la distribución, el trabajo. Lo hicimos así. Hubo un sitio aquí que nos dio una mano amiga, que fue la licenciada Marisa Aquino, del Centro Médico Cibao Utesa, que nos ayudó bastante con las pruebas, nos las almacenó, etcétera, etcétera, para recordar, porque a mí no me gusta la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero decir con la gratitud a ese tipo de personas que nos ayudaron muchísimo. Después de eso empezamos, hicimos los hospitales móviles, a mí porque me llegaron las dos comunicaciones de Chanel Rosa, para que eso se produjera, los dos hospitales móviles que hicimos, uno en La Vega y otro en Villavasque, que no había hospital. Entonces me tocó esa parte también muy interesante, frente al COVID. Después fui desarrollando, pero mantuve mi consulta abierta, mantuve a mi hija trabajando ahí, mantuve 2 asistentes mías muy preparadas también trabajando COVID, de la mano de internista. Y eso me permitió manejar un número de pacientes enorme. Ganamos las elecciones, anduve el país entero con el presidente, nosotros hicimos la prueba, el presidente llevaba con un poquito de alimento a los sitios, a los hospitales, con poca gente, en dirección del partido, y nosotros llegamos también con unas pruebitas en la mano, ahí están las fotos, muchas veces aparecerán, llevando las pruebas a la gente. Me permitió, y tenía entonces un equipo de trabajo a nivel nacional e internacional. Yo tenía equipo en Europa trabajando para colaborar si las elecciones no se iban a producir fuera, en el exterior. Tenía un equipo en Estados Unidos trabajando de salud, a los equipos provinciales. O sea, yo tenía un ejército de hombres y mujeres preparados para enfrentar al COVID. Me preparé tan sólidamente para eso, que yo recuerdo que cuando el presidente me dice, ¿quieres ser ministro o quieres ser director del Servicio Nacional de Salud? En el Servicio Nacional de Salud hay más empleo, a nosotros cumplir, digo, yo me preparé para ser ministro y estoy listo para eso. El 7 de julio, al otro 2 días después de las elecciones, cuando empezaba esa otra ola a subir, estuve yo presente en uno de los hoteles de Santo Domingo que estaba abandonado, amanecía ya, y a partir del 7 de julio empezó mi trabajo permanente
El 12 de julio el presidente me dijo que yo iba a ser el ministro de Salud el día de su cumpleaños en su casa. Y estábamos él y yo solos. Y entonces a partir de ahí empezó, desde el 7 de julio yo estaba trabajando. O sea, nosotros duramos del 7 de julio al 16 de agosto unos 40 días trabajando para lo que iba a ser el proceso de ejecución de los proyectos COVID. Seguimos trabajando, llegamos al ministerio, no había muchos insumos para trabajar, porque había un cambio de gobierno y ya el ministro de Salud antes que se iba no iba a estar pidiendo cosas para que después al fin se pusieran los cuestionamientos que se producen siempre en este tipo de ejercicio profesional y de servicio a la comunidad. Y al final me dio la oportunidad entonces me dieron la oportunidad de ser el ministro de Salud con la vicepresidenta encabezando el gabinete de salud. Habíamos un grupo de compañeros haciendo los planteamientos. Cada vez que yo salía ahí en la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquella cámara de periodistas esperándome, que cuáles eran los planes de nosotros para terminar con el COVID o enfrentarlo. Era muy difícil, porque yo soy muy dado a hablar con la prensa, tengo muy buena relación con la prensa y me daba, aquellos flash me daban miedo, pero realmente yo no quería tener esa incertidumbre, no quería que la gente siguiera sembrando incertidumbre, prefería callarme, salía en mi vehículo tranquilo y así pasaron 40 días. Después llegó la toma de posesión y el día 20 de agosto anunciamos los procesos que íbamos a realizar. Empezó nuestro trabajo incluso con las vacunas, a negociar las vacunas. El sector empresarial del Este, encabezado por el doctor José López Larache, director del Ejecutivo y presidente de la parte de salud del grupo de la Central Romana Corporation, nos ayudó bastante. Ahí nos dieron una donación para que diéramos el primer dinero eso sí que muy poca gente lo sabe, éramos el primer dinero de avance a la compañía AstraZeneca para conseguir las vacunas. Y lo hicimos, ellos se atrevieron, pusieron de corazón, encabezado por el doctor Rolando González Buster y por el señor Lima, y hicieron, junto con José López, hicimos un trabajo extraordinario, avanzamos muchísimo en las vacunaciones, seguimos negociando con las Pfizer después. Las Pfizer nos requerían unas temperaturas extravagantes, que yo pienso que por eso se nos fue un poquito cuando se empezaron a poner, alguna gente se le daba reacción como de COVID posteriormente, pero no eran tan severas, y realmente nos permitió elaborar el proyecto. Al final, después que salí del ministerio, que salí por la puerta grande, dígase, con fuerza lo digo, después entonces ya llegaron los reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud, felicitándome, el Comité Olímpico Dominicano. Esa Mary Lady que ustedes ven ahí, la tuvimos nosotros también en la burbuja famosa, esa Mary Lady famosa, que no se conocía, nadie la conocía. Después ganó en Tokio, ganó en algunos sitios, y lo decía justamente el presidente del Comité Olímpico Dominicano en mi presencia el otro día. Y ahí yo iba interdiario a esas burbujas, a darle vuelta a los atletas. O sea, yo hice un trabajo extraordinario, me jugué la vida. Entonces al final vi que podría plasmarse eso en algún documento. Y lo que yo hice y lo que se pudo hacer fue tanto que yo pienso que tuvimos la oportunidad de decirle al país tantas cosas. Yo a este momento, y no debía decirlo yo, ya fui declarado maestro de la medicina dominicana, hijo meritorio del Licey, hijo de meritorio de Santiago. Bueno, llevo 53 reconocimientos. El Congreso de New Jersey, el Congreso de Nueva York me declaró, o sea, me distinguió, o sea, me hizo honores la ciudad de Patterson, la ciudad de Nueva York. O sea que en ese sentido, los consulados dominicanos, la embajada española en República Dominicana, en Chile, en Miami, o sea, todo lo que se ha producido ha sido gracias a la Asociación Latinoamericana de Toras. Tú ves este botón que yo tengo puesto hoy. Ese día me reconoció junto a Antonio Anzueto, uno de los íconos más grandes de la neumología mundial, en un congreso aquí en República Dominicana que se me dedicó, y esa parte de ese pin que yo tengo puesto hoy, justamente lo encontré ahorita, me lo puse y me recordé. Ese pin me lo colocaron ese día, la Asociación Latinoamericana de Toras, por mi trabajo como ministro de Salud. Yo fui el primer ministro de Salud neumólogo en el mundo en ese momento, y fui el único que asumió en la transición de mando de un gobierno cualquiera. O sea que el reto fue grande, el reto fue cumplido, y quedamos entonces, al ver que quedamos como el país mejor valorado en el mundo, nos dio la oportunidad a nosotros de hacer las cosas como debían ser. Y entonces digo,
a José Joaquín Puello. Dijo, José Joaquín, ¿por qué nosotros escribimos un libro de COVID? Dice, empieza tú, que tú tienes la gente para hacerlo, y yo voy a escribir un capítulo. Empezamos así, y parecía, en 11 meses hicimos un libro donde está todo detallado. Ahí está el presente, el futuro, el pasado, ahí están las pandemias que pasaron en el mundo, ahí está lo que es una epidemia, lo que es una pandemia, lo que es una ola, lo que es una variante. Ahí está todo. Esa es parte del libro. Es un libro que se lanzó aquí el 2 de mayo en la Pucamaima. Bueno, Adalberto estaba ahí presente. Cuando él dijo lo que dijo ahorita, lo dijo en broma, pero es que ahí llegó toda la clase empresarial y profesional de Santiago y de La Vega a darme apoyo. Realmente me sentí muy satisfecho. Ha sido así, el libro lleva 14 presentaciones en el mundo y ha sido así. Es el primer libro que se escribió en América Latina, en toda América, y dicen los europeos que ellos tampoco tienen. Vamos a brindar, doctor, vamos a brindar, señor, con Café Santo Domingo. Yo creo que vale la pena brindar con lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Sí, claro, sí, por ser el primer libro que se escribió. Gracias, Xiomara, por darnos Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En esta presentación es el rojo, que es el tradicional, y el verde, el descafeinado. Y en esas mismas presentaciones que ha estado haciendo el ministro de Turismo por todo el mundo, cuando se abrieron las puertas a los extranjeros, a los visitantes, también destacar, ¿verdad?, de que hubo no solamente un presidente y una vicepresidenta en el gabinete de salud, sino también un ministro que hizo sus grandes aportes. Sí, así es. Mira, nosotros en esa parte tenemos que señalarlo con mucha entereza y nosotros fuimos reconocidos incluso por la Organización Mundial del Turismo, del Comercio en ese momento. El país fue reconocido como el país que mejor manejó el COVID. Hasta el momento tenemos 4.384 fallecidos solamente de COVID en el país. Y eso nos dio la oportunidad de que, entonces el libro está hecho. Hay 4 maestros de la medicina que escribieron. Salvador Martínez Selmo, el segundo capítulo, que es brillante, el umbral de la larga noche, se llama ese capítulo. Y donde llega el COVID al país, pero él dice cómo llegó, cómo dejan que se produjera como pandemia. ¿Quiénes fueron los más beneficiados en ese? ¿Qué país fue el más beneficiado en ese proceso? Fueron los chinos. ¿Y por qué? De ahí salió el virus, entonces hay mucho cuestionamiento al respecto. Si fueron los murciélagos, si no fueron, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó salir? ¿Por qué se murió el doctor Lian? Dice el doctor Francisco Álvarez Aquino, el trasplantólogo más brillante, el neumólogo de más pool que tenemos en el país, que está en la Clínica Mayo en Jacksonville. Él habla de todos los dominicanos y hispanos ilegales que se murieron, que no tenían acceso a los servicios de salud. Él dice que no se han contado todavía de tantos que fueron. Y todavía Estados Unidos ayer hablaba de que se vacunaran a la gente otra vez. Ya las vacunas, ahí también se señala en el libro, que ya las vacunas como variante propiamente dicha, en esta variante no la cubren, sino que, y lo señalamos en el libro, en el último capítulo que lo escribí yo, hay 7 capítulos míos, 8, 7 con la introducción. He estado proyectando el libro a nivel mundial. En Europa, yo solo presenté al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense, el doctor José Luis Álvarez de Sala, profesor meritísimo de la Universidad Complutense. Y entonces él lo enseñó a varios, él es pasado presidente de la Sociedad Española de Patologías Respiratorias, lo presentó a varios presidentes y tuve que regalar 13 libros, pues a cada presidente tuve que regalarle uno. Me pasó ahora en Chile, cuando presenté el libro, fueron 2 argentinos, 2 mexicanos, bueno. El asunto es que ahí aparecen también, entonces, tuve que regalárselo a todos los presidentes de la sociedad latinoamericana, porque el libro llama mucho la atención, un libro muy bonito, cuando tú lo ves te llama la atención. Entonces eso ha pasado en toda parte del mundo. Me he sentido muy satisfecho con la elaboración del libro. Ahí dicen tantas cosas, ahí dice cómo debe ser la vacuna del futuro, qué hay que reforzar, cómo debemos reforzar el sistema del linfocito T y linfocito B, que es donde está la mayor defensa para que no se produzcan los escapes virales. ¿Cómo hay que reforzar la célula dendrítica a través de vitamina D? Es en ese último capítulo. Doctor, hay que seguirse vacunando hoy día contra la COVID. Contra la COVID hay que esperar que se hagan las nuevas vacunas para las variantes que están apareciendo. Ahora mismo no hay tanta COVID aquí en el país. Sin embargo, el alcalde de Nueva York tuvo COVID hace una semana. Los Estados Unidos están llamando a vacunación, pero no hay, esa variante no está cubierta. Nosotros sí, en un momento cuando la pusimos, logramos debilitar el virus, se produjera el Omicron fue más fácil de manejar, después llegó el Régico que nos permitió adoptar, y en ese libro está incluso los últimos medicamentos que se están usando
para tomarlo de manera oral, que son 30 pastillas de 2 colores, 30 pastillas, y ahí en ese libro están también, dentro de los protocolos que escribe la doctora Natalia García y el protocolo refrendado por el Ministerio de Salud Pública que escribí yo. Y ahí está en ese libro lo que se debe poner cuando usted está ingresado con COVID, que es Remdesivir, que lo introdujimos nosotros durante nuestra gestión. Logramos que se introdujera en la gestión nuestra de ministro. Y realmente yo quisiera que eso se valorara mucho, porque esa parte, cuando a mí me tocó someter a licitación de concurso eso, después yo salí diciendo al final que habían tantos intereses en el ministerio, no sé si ustedes recuerdan eso, que se querían arropar, se querían llevar todo el presupuesto del ministerio, porque habían 19 empresas, habían 4 empresas que tenían las cartas de la casa matriz para producir, para traer Remdesivir. Sin embargo, que costaba $13.60 en la casa de producción, dólares. Sin embargo, aquí llegó un momento cuando lo metimos a licitación que había gente que lo estaba ofreciendo a $4. ¿Cómo tú me puedes decir que eso sirve o no sirve? Entonces yo lo que hice fue que declaré el concurso desierto y se lo pasé a la Censarín. Me reuní con el doctor Pedro Luis Castellano, que en ese momento era el gerente, el superintendente de riesgos laborales y salud del país, y entonces lo dejé a ellos que lo hicieran para yo no meterme más lío en lío, porque realmente el ministerio tiene tantas garras detrás, igual que DIGEMAR. Nosotros cuando encontramos DIGEMAR, y lo dejamos con productos de 3 años, 3 años le estoy diciendo a ustedes, que no se pasaban por ahí. Yo quería esa roja y la verde era mía, era de Fran la verde, la roja era la tuya, entonces yo te pasaba la roja en dos o 3 días y la verde no pasaba con productos nuevos. DIGEMAR era un desastre. Nosotros lo dejamos de 3 años, lo bajamos a 21 días el trabajo. El trabajo fue extraordinario, fue un trabajo. Yo me iba del ministerio a las 11, a las 12 de la noche, reuniéndome con mis funcionarios, pasando revistas, todo lo que pasaba. Yo quería dar seguimiento a todo, pero tú no tienes control de todo siempre, no hay forma. Sí.